acaban de confirmar que Rubén Rocha Moya no tiene ninguna ficha roja de la Interpol, desmantelando de un solo golpe la campaña mediática más agresiva de los últimos meses. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revisó las bases de datos internacionales y el resultado fue contundente. El gobernador con licencia de Sinaloa no es buscado por ninguna autoridad extranjera. Frente a este hallazgo, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el control de la narrativa nacional. Exigió a la Fiscalía General de la República que haga pública toda su relación con la Organización Policial Internacional para garantizar transparencia absoluta. Lo que las televisoras vendieron como la caída inminente de un líder estatal acaba de quedar expuesto como una operación de sabotaje político. Las verdaderas intenciones detrás de este ataque a la soberanía de México son más oscuras de lo que sugieren los noticieros tradicionales y están a punto de salir a la luz en su totalidad. ¿Quién ordenó filtrar un documento que nunca existió? ¿Qué agencias extranjeras están utilizando a ciertos periodistas para presionar al gobierno de México? ¿Por qué el ataque se concentró específicamente en el estado de Sinaloa justo en este momento de la historia? La tensión dentro de los círculos de poder está llegando a un punto crítico. Durante semanas, la oposición intentó convencer al pueblo de que la Cuarta Transformación protegía a criminales. Querían ver a las autoridades mexicanas de rodillas, aceptando las directrices de oficinas extranjeras que históricamente han lucrado con el dolor de nuestro país. El plan fracasó rotundamente. La exigencia de Claudia Sheinbaum para que la Fiscalía transparente la información marca un punto de no retorno en la forma de gobernar. Lo que ustedes están a punto de presenciar es la disección completa de esta mentira prefabricada y la revelación de los verdaderos traidores a la patria que intentaron vender al país. Quédense, porque en los próximos minutos vamos a desenmascarar el fraude mediático que intentó secuestrar la voluntad popular. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. El 28 de mayo de 2026, los pasillos de Palacio Nacional presenciaron un golpe de autoridad. La presidenta de la República se paró frente a los micrófonos y enfrentó directamente los rumores sobre Rubén Rocha Moya. Ese instante preciso frenó en seco una maquinaria de injerencia que operaba desde el norte del continente. La construcción de una mentira requiere recursos masivos. Requiere cómplices en las mesas de redacción. Requiere analistas dispuestos a sacrificar su prestigio por un sueldo en dólares. Durante las últimas semanas, las redes sociales y los canales de televisión abierta se inundaron de afirmaciones categóricas sobre una supuesta cacería internacional contra el gobernador de Sinaloa. Decían que los agentes extranjeros ya estaban en territorio nacional. Decían que el gobierno federal le había dado la espalda. Nada de eso ocurrió. La Secretaría de Seguridad desmintió los rumores con documentos oficiales y exhibió la pobreza ética de los opositores. El gobierno mexicano de hoy no acepta órdenes de las agencias de inteligencia extranjeras. La orden presidencial de transparentar la relación con la Interpol no tiene precedentes. Muestra un Estado fuerte, un Estado que no teme mostrar los expedientes porque no tiene compromisos inconfesables con el crimen. La historia de México está llena de capítulos dolorosos donde los presidentes agachaban la cabeza ante Washington. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Los mandatarios del pasado permitían operativos secretos que solo dejaban sangre y violencia en nuestras calles. Operativos diseñados en oficinas refrigeradas a miles de kilómetros de distancia. La derecha conservadora extraña esa sumisión. Los voceros del antiguo régimen lloran la pérdida del poder y por eso fabrican fichas rojas imaginarias. Intentan regresar al país a la época donde un embajador extranjero tenía más peso que la Constitución mexicana. Pero esto no fue todo. Porque minutos después de la declaración de la presidenta, ocurrió algo que la oposición intentó ocultar desesperadamente. Una confirmación oficial de la Secretaría de Seguridad cerró el círculo de la transparencia. Y más adelante les voy a revelar exactamente el dato que dejó callados a los principales detractores del movimiento. ¿Recuerdan cuando les pregunté quién ordenó filtrar un documento inexistente y qué agencias extranjeras operaban detrás de la prensa? La respuesta involucra intereses corporativos transnacionales que ven peligrar sus negocios en el país. El ataque contra Rubén Rocha Moya tiene motivaciones puramente económicas y electorales. Sinaloa representa un enclave estratégico. Desestabilizar el gobierno estatal
significa golpear el núcleo de los programas sociales y el desarrollo agrícola que ha impulsado la izquierda. La estrategia de los conservadores consiste en judicializar la política usando instituciones foráneas. Quieren ganar en los tribunales internacionales lo que el pueblo de México les negó en las urnas. La presidenta Sheinbaum detectó esta maniobra casi de inmediato. Su respuesta de exigir a la Fiscalía General de la República que informe sobre el caso desactiva la narrativa del encubrimiento. La derecha esperaba que el gobierno federal evadiera el tema. Pensaban que el silencio alimentaría la sospecha. Se equivocaron rotundamente. La transparencia fue el arma letal contra la especulación. El manejo de este evento confirma una línea política de soberanía total. Los gobiernos anteriores usaban a la Interpol y a la DEA como excusa para justificar masacres y la militarización irresponsable del país. Los expresidentes firmaban acuerdos bajo la mesa, entregaban la seguridad nacional a cambio de favores financieros. La actual administración rechaza la intervención extranjera. La política de seguridad pública ahora se dicta desde la Ciudad de México y no desde Washington. Esta soberanía irrita profundamente a las corporaciones mediáticas que antes cobraban millonillas por aplaudir las guerras fallidas. La mentira se cayó a pedazos en tiempo récord. Los quiero detener un segundo. Ustedes que nos ven todos los días saben perfectamente cómo se las gastan los noticieros de antes para intentar engañar a la población. Quiero que en este momento bajen a los comentarios y me digan qué opinan de la valentía de la presidenta al frenar en seco esta mentira internacional. Dejen su respuesta. Denle al botón de me gusta y únanse a este espacio si quieren seguir recibiendo la verdad sin filtros comerciales. Su apoyo mantiene vivo este canal independiente. Sigamos con la información. La Fiscalía General de la República tiene ahora el mandato público de aclarar todo el panorama. Este requerimiento de información expone a los medios de comunicación que fabricaron el escándalo. Los periodistas que aseguraban tener fuentes de alto nivel dentro de la Interpol quedaron en ridículo frente a la nación entera. Quedó claro que sus fuentes eran simples inventos diseñados para golpear al gobierno. La impunidad mediática sufre un golpe durísimo con la exhibición de estos hechos. La mentira ya no es rentable en un país politizado. Existe un patrón de conducta muy evidente en las fuerzas de choque conservadoras. Cada vez que el gobierno de México consolida un avance social o económico importante, aparece mágicamente un escándalo prefabricado de proporciones internacionales. Intentan desviar la atención pública. Buscan que la ciudadanía olvide que los indicadores económicos están mejorando. Tratan de borrar de la memoria colectiva que la inflación está controlada y que la inversión extranjera sigue llegando al país en niveles récord. La falsa ficha roja de Rocha Moya fue solamente una cortina de humo para intentar tapar el éxito de la Cuarta Transformación. Una declaración inesperada acaba de sumarse a este escenario. La confirmación del propio gobierno sobre los intentos de financiamiento externo para influir en futuras elecciones. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar la pieza clave que falta para entender la magnitud del complot contra las elecciones que se avecinan. La política interior de México enfrenta un asedio permanente. Los adversarios del proyecto de nación buscan cualquier rendija, legal o mediática, para socavar la legitimidad de los gobernantes electos. La defensa de Rocha Moya por parte del gobierno federal no obedece a un amiguismo político ciego. Responde a la obligación constitucional de proteger a las instituciones frente a las calumnias internacionales. Permitir que una mentira sobre una persecución internacional prosperara habría sentado un precedente peligrosísimo. Habría abierto la puerta para que cualquier corporación extranjera o grupo de poder pudiera destituir a un gobernador mexicano simplemente pagando portadas de periódicos. Esa es la verdadera batalla que se está librando. La defensa de la soberanía. El Estado mexicano utiliza los mecanismos legales para defender su dignidad. La transparencia exigida a la Fiscalía General de la República obliga a las autoridades a trabajar de cara al pueblo. Los oscurantismos procesales tienen los días contados. Las oficinas gubernamentales ya no pueden resguardar secretos que afectan el bienestar de la nación. El pueblo tiene derecho a conocer qué tipo de convenios o presiones intentan ejercer las policías del mundo sobre nuestros representantes legales. El andamiaje de mentiras montado alrededor de Sinaloa tenía un objetivo claro de cara al futuro:
Buscaban debilitar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad para promover el retorno de modelos punitivos importados. Los estrategas del terror anhelan la época donde la violencia era un negocio rentable para unos cuantos contratistas de seguridad privada. El gobierno actual rechaza tajantemente regresarse ese baño de sangre. La falsa noticia tenía una intención clara: sembrar miedo. Pero el verdadero error de los opositores fue subestimar la memoria del pueblo mexicano. Los ciudadanos identifican claramente a los responsables del saqueo nacional. ¿Saben quiénes son los políticos que vendieron el país a pedazos durante las últimas décadas? Ninguna campaña de desinformación masiva, por muy bien financiada que esté, puede borrar el recuerdo de la corrupción que imperaba en el viejo régimen. La exhibición pública de la falsedad de la ficha roja consolida la confianza en la actual administración. La instrucción presidencial marca el rumbo de la nueva política de Estado: la verdad pública, la apertura de expedientes, la comunicación directa con la base social. Las corporaciones mediáticas pierden el monopolio de la información cada día que pasa. El ciudadano de a pie hoy tiene las herramientas para contrastar las noticias falsas y exigir rendición de cuentas a quienes las propagan. La caída del caso Rocha Moya en los medios es la prueba rotunda de un cambio de época. La manipulación burda ya no tiene cabida en un México que despertó y que exige soberanía absoluta. La desesperación de los grupos de interés que perdieron sus privilegios los ha llevado a cruzar límites insospechados históricamente. Las oficinas de inteligencia extranjera utilizaban canales extraoficiales para dictar las políticas punitivas de nuestro país. Ustedes lo vivieron. Ustedes sufrieron las consecuencias de una guerra importada que llenó de luto a miles de familias mexicanas. Durante el sexenio de Felipe Calderón, personajes oscuros entregaron la soberanía de nuestras corporaciones de seguridad a los agentes de la DEA y de otras organizaciones internacionales. Las agencias extranjeras paseaban por territorio nacional con total impunidad. Tomaban decisiones operativas, palomeaban nombramientos y ordenaban detenciones basadas en sus propios intereses geopolíticos. Todo esto ocurría bajo el cobijo de una prensa cómplice que aplaudía la sumisión del gobierno mexicano. El caso de la falsa alerta internacional contra el gobernador de Sinaloa tiene que entenderse bajo esa misma óptica. Los voceros de la derecha intentaron aplicar una receta vieja en un país nuevo. Creyeron que bastaba con mencionar la palabra Interpol para que el pueblo de México entrara en pánico. Pensaron que el gobierno federal cedería ante la presión mediática y abandonaría a un líder estatal de la izquierda para evitar un escándalo diplomático. La jugada fue calculada milimétricamente en los cuarteles de la oposición. Filtraron el rumor a periodistas específicos. Columnistas que durante años han cobrado favores políticos empezaron a publicar la misma historia simultáneamente. Las redes sociales se llenaron de cuentas falsas replicando la supuesta noticia de última hora. La estructura del engaño fue monumental. Coordinaron los ataques en diferentes frentes, pero se toparon con una administración que entiende perfectamente los juegos de poder. La presidenta Claudia Sheinbaum demostró una destreza política implacable al enfrentar la situación. Su decisión de pedirle a la Fiscalía General de la República que aclare públicamente su relación con la Interpol desarma cualquier intento de extorsión internacional. Esta instrucción presidencial manda un mensaje cristalino a las embajadas y a las oficinas extranjeras. El tiempo de los acuerdos bajo la mesa se terminó definitivamente. Las solicitudes de cooperación internacional ahora tienen que ajustarse estrictamente al marco legal mexicano y deben ser transparentes para los ciudadanos. Este nivel de soberanía molesta enormemente a los analistas internacionales que solían tratar a México como una colonia. Durante décadas, las élites políticas mexicanas viajaban a Washington para pedir permiso antes de tomar cualquier decisión importante. Los secretarios de Estado rendían cuentas a los senadores estadounidenses antes que al Congreso mexicano. Esa dinámica de sometimiento generó una dependencia estructural que permitió el saqueo de nuestros recursos naturales y la degradación de nuestras instituciones de justicia. La Cuarta Transformación cortó de tajo esa cadena de dependencia. Lo que encontraron los medios conservadores después de la declaración de la presidenta fue un callejón sin salida. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no dejó lugar a especulaciones. La revisión de las plataformas internacionales confirmó la inexistencia de la persecución.
Y aquí hay un detalle que muy pocos analistas se han atrevido a mencionar públicamente. Quédense, porque la conexión de este ataque mediático con las próximas elecciones revela el verdadero plan de la oposición para sabotear la democracia en México. La siembra de noticias falsas tiene un propósito electoral innegable. La derecha sabe que no tiene posibilidades matemáticas de ganar en las urnas por la vía legítima. Sus candidatos carecen de arrastre popular. Sus propuestas representan un retroceso a las épocas de corrupción rampante. Ante esta debilidad estructural, la única estrategia que les queda es el golpeteo sucio y la desestabilización institucional. El intento de vincular a Rubén Rocha Moya con una investigación internacional busca manchar la imagen de todo el movimiento de izquierda. Buscan crear una percepción de caos. Intentan convencer a los indecisos de que el país se encuentra bajo el escrutinio de la comunidad internacional por supuestos actos de impunidad. La maquinaria de propaganda conservadora utiliza el miedo como moneda de cambio. Si logran convencer a una parte de la población de que las agencias internacionales están interviniendo en México, esperan generar un voto de castigo basado en el terror. Por eso el ataque contra el gobernador de Sinaloa fue tan virulento y tan coordinado. Sinaloa es un bastión fundamental de la transformación social. Un estado que históricamente fue marginado y estigmatizado por la violencia, hoy representa un motor de desarrollo agrícola y de programas de bienestar profundo. Golpear a Sinaloa es golpear directamente el corazón del proyecto de nación. El pueblo de México tiene una inteligencia política aguda, que los conservadores siguen subestimando. Los ciudadanos aprendieron a descifrar las verdaderas intenciones detrás de los titulares escandalosos. Las mañaneras han funcionado como una escuela de análisis político sin precedentes en la historia mundial. La gente sabe identificar cuando un conductor de televisión recibe órdenes de sus patrocinadores para golpear al gobierno. Saben distinguir entre una investigación periodística real y una campaña de difamación orquestada desde las sombras. La exigencia de transparencia a la Fiscalía General de la República tiene repercusiones sistémicas que van mucho más allá del caso particular del gobernador de Sinaloa. La Fiscalía, como órgano autónomo, tiene la responsabilidad de manejar los asuntos legales con estricto apego a derecho. La intervención del Ejecutivo para solicitar apertura total obliga a los funcionarios judiciales a acelerar sus procesos de rendición de cuentas. Las inercias del pasado dentro del sistema de justicia todavía presentan resistencias. Existen funcionarios heredados de administraciones previas, que mantienen nexos de complicidad con poderes fácticos. La presión pública ejercida desde el atril presidencial contribuye a limpiar esas estructuras oxidadas. El sistema de justicia de México necesita sacudirse la influencia externa. Las decisiones sobre a quién investigar y a quién procesar tienen que basarse exclusivamente en evidencias sólidas, recabadas por autoridades nacionales competentes. La dependencia de informes elaborados por agentes extranjeros frecuentemente resulta en violaciones graves al debido proceso y en la persecución de adversarios políticos. El gobierno de la doctora Sheinbaum establece un muro de contención frente a esa práctica abusiva. La soberanía jurídica es el cimiento de cualquier Estado democrático funcional. Las piezas del tablero político se mueven rápidamente tras la exhibición del engaño mediático. Los partidos de oposición guardan un silencio absoluto sobre el desmentido oficial. Ninguno de los legisladores que exigían renuncias basándose en la falsa alerta de Interpol ha salido a pedir disculpas públicas. Toda esta cortina de humo mediática esconde una agenda legislativa que la derecha intenta detener a toda costa. Más adelante les voy a mostrar qué reformas fundamentales están intentando frenar con estos escándalos prefabricados y por qué su tiempo se está agotando irremediablemente. El ataque mediático busca desviar la atención de las victorias concretas que el gobierno está logrando en materia económica. Los indicadores financieros demuestran una solidez que desmiente los pronósticos catastróficos de los analistas conservadores. El peso mexicano mantiene una fortaleza inédita frente al dólar. La recaudación fiscal alcanza cifras récord gracias al cobro estricto de impuestos a las grandes corporaciones que antes evadían sus responsabilidades. Las obras de infraestructura continúan detonando el desarrollo regional en zonas históricamente olvidadas. Ante este panorama de éxito material y tangible, la oposición recurre a la invención de fantasmas internacionales.
La figura de Rubén Rocha Moya representa la consolidación de un modelo de gobierno estatal enfocado en las necesidades reales de la gente. El mandato popular que recibió en las urnas refleja el hartazgo de la sociedad sinaloense frente a las administraciones pasadas que entregaron el Estado a los intereses del crimen y de la oligarquía. La defensa de su integridad política frente a los ataques mediáticos demuestra la cohesión del proyecto de izquierda. El gobierno federal no abandona a sus gobernantes estatales frente a las campañas de calumnias. La solidaridad institucional fortalece la gobernabilidad en todo el territorio nacional. Las mentiras caen por su propio peso cuando enfrentan la luz de la verdad pública. La solicitud de información dirigida a la Fiscalía General de la República desactiva el misterio. La oscuridad es el ambiente natural de la corrupción y de la conspiración. La transparencia absoluta funciona como el mejor antídoto contra las campañas negras financiadas desde el extranjero. El pueblo demanda claridad total sobre las operaciones de las agencias internacionales en suelo mexicano. Exigen saber los términos de los acuerdos de colaboración. Exigen conocer los nombres de los agentes involucrados en casos de alto impacto. La historia reciente demuestra que la injerencia extranjera nunca ha traído beneficios reales para la población. Las estrategias impuestas desde el exterior invariablemente derivaron en una escalada de violencia y en la vulneración de los derechos humanos de miles de inocentes. La política de paz y justicia impulsada por la actual administración requiere de una independencia operativa absoluta. La construcción de corporaciones de seguridad profesionales, confiables y lograrse solo puede lograrse sin la sombra del chantaje internacional. El desmentido de la ficha de Interpol marca un precedente importantísimo para el futuro del debate público en México. Las agencias de noticias internacionales ya no pueden publicar información sin verificar asumiendo que el gobierno mexicano guardará silencio. La respuesta rápida e institucional obliga a los medios de comunicación a elevar sus estándares de comprobación de datos. La credibilidad de muchas plataformas informativas quedó severamente dañada frente a los ojos de sus propios lectores. La manipulación de la opinión pública tiene un límite. Un detalle que pasó desapercibido en medio del escándalo mediático acaba de cobrar una relevancia monumental. Un movimiento financiero de grupos de oposición quedó expuesto por accidente. En unos instantes revelaré cómo ese flujo de dinero conecta directamente con las campañas de mentiras internacionales. El financiamiento externo de organizaciones civiles y medios de comunicación opositores representa una amenaza latente para la soberanía democrática. Existen pruebas documentadas de cómo fundaciones extranjeras inyectan millones de dólares a grupos políticos que buscan desestabilizar al gobierno de México. Estos recursos económicos sirven para pagar campañas de bots en redes sociales. Sirven para financiar la redacción de reportajes sesgados que criminalizan la labor de los gobernantes de izquierda. La creación de la narrativa sobre la supuesta persecución internacional contra el gobernador de Sinaloa requirió una inversión considerable de tiempo y dinero. La defensa del país pasa necesariamente por la defensa de su sistema electoral frente a la intervención de dineros foráneos. Las recientes iniciativas legislativas que proponen anular elecciones cuando se acredite la injerencia extranjera apuntan en la dirección correcta. El gobierno federal entiende que la guerra sucia mediática es solo la antesala del fraude electoral sofisticado. La prohibición del financiamiento foráneo protege la voluntad del pueblo mexicano de los intereses de las corporaciones transnacionales. Ustedes tienen la experiencia de haber vivido bajo el yugo de gobiernos entreguistas. Comprenden mejor que nadie el valor de la dignidad nacional. La firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las presiones externas conecta profundamente con ese sentimiento de orgullo patriótico. El rechazo a las calumnias internacionales reafirma el compromiso con un México independiente y soberano. La exigencia a la Fiscalía de informar públicamente representa el triunfo de la legalidad sobre la extorsión periodística. La realidad supera constantemente las ficciones creadas por la derecha. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza un trabajo técnico riguroso que no deja espacio para las dudas razonables. La consulta directa a los registros de Interpol certifica la absoluta libertad de tránsito del gobernador con licencia de Sinaloa. El desmentido rotundo fortalece la autoridad moral del gobierno federal. El ciudadano informado se convierte en el mejor defensor de la transformación nacional.
Su capacidad para identificar las noticias falsas y rechazar la manipulación mediática garantiza la continuidad del proyecto político. El debate público debe basarse en hechos verificables y no en rumores malintencionados. La verdad siempre prevalece cuando existe una sociedad civil activa y dispuesta a defender sus instituciones democráticas. ¿Cuántas historias más de terror intentarán vendernos en los próximos meses? ¿Qué otro líder estatal será el blanco de las difamaciones orquestadas por los defensores del viejo régimen? Las campañas negras apenas comienzan de cara a los próximos procesos electorales. Manténganse firmes. Mantengan el espíritu crítico frente a cada pantalla que intenten poner frente a ustedes. ¿Ustedes creen que los medios tradicionales van a pedir disculpas por haber mentido a nivel nacional? Déjenlo en los comentarios. Compartan este análisis. Suscríbanse a nuestro espacio para seguir desmantelando la desinformación de la derecha. Nos vemos en la próxima entrega, con la verdad que las televisoras no se atreven a publicar.